Francisco Piñón Gaitán, doctor en Ciencias Sociales, especialidad en Filosofía Política por la Universidad de Santo Tomás en Roma, Italia. Licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana, Roma, Italia. Licenciado en Filosofía y Letras en Montezuma College, USA. Profesor titular de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Profesor de Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fundador del Centro de Estudios Sociales A.C. Gramsci. Tiene numerosas publicaciones tanto en México como en el extranjero. Autor de varios libros de filosofía, griega y medieval. Al mismo tiempo, filosofía política de la escuela italiana. Escrito sobre Hegel, Heidegger. Sus principales obras son Gramsci, Prolegómenos, Filosofía y Política, Filosofía y Fenómeno del Poder, Filosofía de la Religión, México, los rostros de un leviatán, Poder, Libertad y Democracia, Ser y Quehacer de la Universidad, Ciencia, Poder y Eticidad, Mestizaje cultural y tradiciones de poder, Renacimiento, Maquiavelo y Giordano Bruno, los inicios de una modernidad, la modernidad de Gramsci, política y humanismo, ética y modernidad en la era de la tecnociencia. Bien, amigos, participantes de esta feria de libro, estoy presentando mi nuevo libro sobre ética y modernidad en la era de la tecnociencia. Voy a tratar de sintetizar las ideas del libro que les presento, precisamente para dar una idea global, fundamental, de los problemas que yo veo en este momento histórico del mundo y de México en especial, y que mi libro de alguna manera puede responder en algunos renglones, en algunos horizontes. En primer lugar, creo yo que el libro pretende ser una especie de síntesis de varios libros anteriores y de reflexiones que me han preocupado al estar en estos tiempos, sobre todo de crisis, de tinieblas, sobre lo que nosotros podemos esperar, viendo la gran problemática compleja hoy a la luz del pensamiento filosófico, político y en general de la cultura histórica. En primer lugar, el libro es Ética y Modernidad en la era de la tecnociencia. Me pregunto, ¿es posible en estos momentos hablar de ética cuando tenemos un pragmatismo, un hedonismo y en general una especie de apocalipsis de que no es posible por los tiempos que corren hablar de una ética que pareciera que es problema de antaño, lenguaje viejo, tal vez hasta pasado de moda? ¿No será que es la misma pregunta que sería un prisionero de los nazis, Bonhoeffer, y después Adorno, cuando el primero decía, ¿es posible hablar de Dios, de religión, después del Holocausto? ¿Es posible hablar de filosofía, de poesía?, decía este filósofo alemán Adorno. Así, yo me pregunto, ¿por qué hablar de ética hoy? Y sobre todo, ¿de cuál ética estamos hablando? ¿De cuál modernidad estamos hablando? Yo creo que estas preguntas no las debemos hacer ahora. Yo me las hice no hace mucho tiempo y ahí el libro, teniendo delante de mí la invitación de un gran ilustre sociólogo que escribió sobre bien común, François Autard, un bien común de la humanidad, y es a él a quien yo dedico esta reflexión de esta mañana. ¿De cuál ética estamos hablando? Ciertamente no de la ética esa que se recita en axiomas, en principios, pero que se queda en el terreno meramente especulativo, meramente
abstracto, sin bajar al aterrizaje de lo que realmente es la ética auténtica, que es el aterrizaje en la política y en la economía y sobre todo en las instituciones. De esa ética yo quiero hablar y hablo en este libro. ¿De cuál modernidad estamos hablando? Hay varios tipos, muchos tipos y nociones de modernidad. ¿De cuáles humanismos dentro de la modernidad estamos hablando? ¿Humanismos buenos, preclaros, utópicos, o humanismos que también se quedan en la mera especulación filosófica o en la mera abstracción sin aterrizar de nuevo en el terreno político o económico? Pues bien, hoy el libro que yo presento, que es exactamente el que ustedes tal vez lo puedan ver, pero está aquí, es un libro que pretende sobre todo discurrir y reflexionar de cuál humanismo o de cuáles humanismos en plural yo me refiero. Ciertamente estamos en un mundo en decadencia y nos consta a todos, sobre todo lo vemos en esta crisis tremenda de la pandemia. Un humanismo que está en esa modernidad que se describe en las páginas negras de la historia, que son bien antiguas. Ya San Agustín de Hipona ponía dos humanismos enfrentados, el humanismo de la ciudad de Dios y el humanismo de la ciudad del hombre, Civitas Dei y Civitas Hominis. El humanismo de la ciudad del hombre era el personaje central Caín, y un Caín que era ya mundano, secular, pero era el Caín que mató a Abel. Así también ese humanismo decadente de la ciudad del hombre, que sería el egoísmo, como lo retrata Agustín de Hipona, el pensar nada más en uno mismo, se confronta y se opone a aquel humanismo que sabiamente Agustín de Hipona lo ponía como el amor de Dios, que se expresa en el amor de los hombres entre sí y que por lo tanto choca contra lo que él llamaba el reino, que es exactamente el reino de la hipocresía, del odio, de la injusticia. ¿De cuál humanismo estamos hablando? En esta decadencia también hubo otros humanismos atrás. El humanismo, por ejemplo, de la doctrina Christi de Erasmo, que influenció a 6 universidades americanas en aquel tiempo del siglo XVI, el humanismo de Campanella, de la Ciudad del Sol, el humanismo, por ejemplo, de Tomás Moro, que era una fuerte crítica a la corrupción y a la injusticia del gobierno inglés, y Tomás Moro precisamente puso una definición de lo que es el Estado moderno inglés en ese tiempo, Tomás Moro, y lo definió como un conjunto de ricos, de sumamente ricos, que se reúnen en sus propios beneficios. Leemos ya en Tomás Moro la gran definición en contenido, la que va a decir después Carlos Marx al delinear la definición del Estado moderno. Pues bien, esta confrontación de humanismos y esta historia de crisis, de tiniebla, de injusticia, de desigualdad, ya lo había descrito el sabio y científico Pascal cuando decía que hay una orilla, pero uno puede estar en una orilla o en la otra orilla. Y el victimario le decía al otro que está en la otra orilla, yo a ti te puedo inclusive matar porque estás en la otra orilla, te puedo oprimir porque estás en la otra orilla. Si estuvieras en mi orilla, yo tendría que respetarte. Por desgracia, amigos, el mundo también tiene esa historia, una historia de injusticia y marginación que fue descrita también por Etienne de Lavoisier, que escribió La servidumbre voluntaria, donde decía que por qué exactamente existe un dictador, porque existen muchos pies que él tiene y muchas manos que él tiene, y que esos ojos y pies somos nosotros. Ante ese esquema y ese espectro de tiniebla que bien lo retrató
el ángel de la historia, Angelus Novus, que cuando volteó la vista atrás vio solamente miseria y guerra. Así también hay otros humanismos, otra modernidad que se enfrentan a esta negra historia. Por ejemplo, la historia de los excelentes humanismos que llegaron también a América, como dice Silvio Zavala, y llegaron a tratar de liberar, y tenían detrás una historia de un humanismo social que ya estaba en la Edad Media, un humanismo social que sobre todo pensaba, por lo menos en sus libros, no en el aterrizaje político, por desgracia, pero pensaba en sus libros el sentido de comunidad. Y a partir del siglo XIII y XIV vemos que ese humanismo se expresaba en una ética y en una jurisprudencia donde la ley tenía que tener como contenido específico, indisoluble y esencial, el concepto de justicia. Pues esas éticas también medievales del siglo XIII y siglo XIV surtieron a una modernidad. Por algo, el filósofo, el último que nos queda de la escuela de Frankfurt, Habermas, podrá decir, y lo dijo, que los grandes principios y axiomas de la modernidad es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y dijo Habermas, estos principios no son de la edad moderna, son del medioevo cristiano. Nada más que la modernidad vive de ellos, se surte de ellos, le pone otro lenguaje, y también en esta modernidad podemos enfrentar también los dos polos opuestos, el del odio, de la marginación, de la injusticia, y el de la liberación y el amor. Pues bien, en el libro trato de resumir y sintetizar con muchos pensadores y de alguna manera expresar que ellos también, los clásicos, tienen un ideal de humanidad, un ideal de justicia y un ideal también, sobre todo, de unir ley y derecho y justicia. Esa modernidad también está en el libro. En cambio, si nosotros pensamos ya como americanos, como mexicanos, como latinoamericanos, tenemos que pensar que todo lo que se discutía en Europa, lo que se describía y conflictuaba en Europa, en la vieja Europa, también nos vino aquí por medio de la conquista. Y nos llegó por medio de la conquista, que no fue nada más una especie de abrazo entre hermanos, no fue una especie de encuentro pacífico donde se unían varias culturas. Eso obviamente es un romanticismo, pero no responde a lo que realmente fue el fenómeno de la conquista y el fenómeno de la evangelización, que también allí, conquista y evangelización, se vienen a encontrar esos diversos humanismos encontrados que chocan entre sí, los humanismos buenos o los humanismos malos, los humanismos que hablan de liberación, de justicia, de igualdad, de fraternidad, pero también contra esos otros humanismos que nos traían también una civilización dominante de coloniaje y que se retrató también en América. Pensemos, por ejemplo, cuál era el humanismo político o el humanismo que estaba en el coloniaje inglés y que tiene exactamente su experimento en Norteamérica, ese Nabucodonosor del norte que hablaba Rubén Darío. Ese humanismo inglés o esa visión política inglesa venía también de eximios liberales que nosotros por otro lado los alabamos por muchos motivos. Estoy pensando en Adam Smith, en John Stuart Mill, inclusive en Hobbes, inclusive en Hume, y sin embargo había una especie de racismo, hablando también de Nietzsche, hablé de racismo porque ensalzaban tanto la culta y civilización europea que los otros, los de América, eran indios que eran de segunda. Y es así que se dio aquí en América y en Europa el debate si los indios americanos tenían alma, si eran dignos de ser evangelizados.
y obviamente se encontraron aquí en la colonia y con disputas y reflexiones en Europa, sobre todo en la Universidad de Salamanca, para tratar de enfrentarse las dos visiones encontradas. Los unos diciendo que la evangelización y la conquista era necesaria y tenían que ser dominados y de alguna manera se les puede permitir cierta esclavitud, sobre todo en la encomienda, con el requerimiento. ¿Por qué? Porque son de alguna manera simples, no digo instrumentos de lenguaje, como decía Aristóteles del esclavo, pero sí no están a la altura de la culta Europa y por lo tanto tenemos que sujetarlos. Esta visión se enfrentó en polémica bastante fuerte en la Universidad de Salamanca primero, con Francisco de Vitoria, criticando esta visión, con Bartolomé de las Casas aquí en México, Bernardino de Sahagún también, allá también Domingo de Soto, Melchor Cano, que defendían que en primer lugar en la conquista el Papa, ni siquiera el Papa podía ser dueño, tampoco el emperador, de las tierras americanas. Eso no lo podemos olvidar. Fue una defensa inclusive del Papa Pablo III, que después obviamente se enojó Carlos V, porque defendía a los indios americanos que no se les podía sujetar ni quitar sus posiciones y que por lo tanto eran pueblo. De nuevo las ideas agustinianas de que el pueblo tiene que ser no sometido, sino tomado en cuenta para que ese pueblo se convierta en república, ideas también de Cicerón. Pues bien, estos humanismos se encontraron, chocaron aquí, hicieron posible esta Latinoamérica y este México nuestro, donde en la primera Universidad Pontificia también estaban los que defendían las ideas viejas, remozadas de Aristóteles, de dominación, hasta cierto punto de dominio, o también las ideas de liberación. Y tenemos, por ejemplo, un gran gramatólogo, Francisco de Salazar, enseñante de lógica en la Universidad Pontificia, se enfrentaba con otros que defendían lo contrario. Por ejemplo, al ver los indios decía y escribía en un elegante latín, decía, cuando salíamos a caballo a pasear por el pueblo, veíamos a lo lejos las casuchas de los indios y apenas si los veíamos. Esta idea se enfrentaba con la otra que defendía, por ejemplo, Alonso de la Veracruz, que defendieron después acérrimamente Bartolomé de las Casas, padre de la americanidad, que defendían Bernardino de Sahagún y otros grandes indigenistas, pero en la práctica, por ejemplo, Antonio de Montesinos, que en 1511 interpelaba y criticaba a los encomenderos españoles. Pues bien, este libro trata de sintetizar de cuál modernidad se trata. La modernidad que salva, que tiene como contenido libertad, fraternidad, solidaridad, o la modernidad que se ejemplifica muy bien en algunos pensadores europeos, que lo que implica una modernidad es sí la libertad individual, pero una libertad individual donde se mira sobre todo a nivel del horizonte del propio individuo, no de los otros. Una libertad que implica seguridad, pero mi seguridad, que implica mi libertad. Y obviamente son pensadores como Locke, inglés, como pensadores de alguna manera Maquiavelo, pero Maquiavelo que sí tenía otra ética liberadora, que no se encierra en el capítulo 15 del Príncipe, sino una ética liberadora del capítulo último que casi no se lee, no se toma en cuenta, donde hablaba de lo nacional popular. Pues bien, estas éticas se enfrentaron también aquí, en esta modernidad latinoamericana, donde llegó después la independencia, y la independencia también ya vio que unos criollos ilustrados que cultivaban las ciencias europeas,
que vivían esa gloriosa, por otra parte también gloriosa civilización europea, pero que nada más retomaban no los etos, no los principios que liberaban y que estaban para liberar a los pueblos, sino que retomaban nada más la culta Europa, la civilización europea, la que debe dominar, la que debe colonizar, pues esa parte también, ese horizonte también se vivió en Latinoamérica y en México, como también se vivió la otra parte, que por ejemplo está expresada en la ética de la gesta revolucionaria, por ejemplo, de un Morelos, de un ilustre teólogo e intelectual Hidalgo, que en la universidad enseñaba ya una reforma de la teología, una reforma de la escolástica, como lo hacían otros por allá, por ejemplo, Giordano Bruno, precisamente para bajar del cielo a la tierra una ética que a veces se había quedado en pura especulación. Por algo Dante, en el Proemio de la Divina Comedia, dirá cómo y cuándo perdimos el rumbo. O sea, se refiere cómo y cuándo perdimos el rumbo de una humanidad que piense como bien común y como totalidad, y no como grupos sociales determinados. Pues bien, creo yo que en México también se vivió estos encuentros y desencuentros en la colonia y sobre todo en el tiempos de independencia. Los liberales que después ciertamente criticaban el antiguo régimen, pero también se quedaron en la descripción, tal vez muy hermosa, con anhelos de justicia, pero se quedaron también en el fondo, el liberalismo, con una simiente de libertad individual, de seguridad individual y sobre todo, como buenos liberales, ejemplo de los ingleses, sobre todo de Locke, de una propiedad meramente individual y que de repente puede también ser partícipe los otros estratos populares. Yo creo que ese es el problema de nuestro tiempo. Tendríamos que reformar de nuevo un mundo, tendríamos que repensar otra ética, tendríamos que repensar otra modernidad y lo sabemos ahora que vivimos esta crisis social, esta crisis política y esta crisis sobre todo espiritual, intelectual, con la pandemia que ahora es mundial. Tendríamos que volvernos a repensar y a replantar que, como decía Dante, cómo y cuándo perdimos el rumbo, cómo y cuándo perdimos exactamente el camino justo de poder vivir en sociedad. De la misma manera que ya el viejo Platón en el Protágoras se planteaba la necesidad para poder seguir viviendo como humanidad en aquel tiempo, se planteaba Platón, la necesidad urgentísima, decía él, de poder vivir en comunidad, de poder vivir en sociedad, en Creighton Logos. ¿Por qué era tan necesario vivir en sociedad? Lo veía el viejo Platón en su Protágoras, que decía, el que no quiera vivir en sociedad, la muerte. Tenemos que pensar que cuando Hobbes dijo, la humanidad no es sino la historia del Homo homini lupus, es el hombre, lobo del hombre, que aparte no es Hobbes el inventor, sino los griegos, los viejos poetas griegos, de Teognes en especial y Arquíloco. Tenemos que repensar cuál es la modernidad que queremos, cuál es la técnica que queremos, no la técnica que se convierte en un paralelogramo donde nada más todo se va a objetivizar, una técnica que nos aísla de los demás, una técnica que se vuelve instrumento de dominación, sino una técnica y una tecnología que exactamente es instrumento de liberación, técnica, tecnociencia, que no lleve dentro el veneno que Heidegger notaba en la ciencia moderna. Claro, él tenía allí, en los años del nazismo delante, una técnica que eran armas, que era guerra naciente y fuerte, vio el peligro de esa técnica,
pero una técnica que servía no como instrumento que salva, no como instrumento que sirve, sino como instrumento de enajenación, de nihilismo, y por algo Heidegger y Nietzsche antes pusieron que ese nihilismo era exactamente la frase célebre de la muerte de Dios. La muerte de Dios en sentido ético, o sea, la muerte del hombre encerrado en sí mismo. Sino, hablamos de una modernidad que propicia una técnica y una tecnología que sea al servicio del hombre, no al servicio de un grupito pequeño, no a mi propio servicio y que los demás, el mundo ruede. Creo yo que estos son los lineamientos muy generales del libro que en esta mañana yo estoy compartiendo con ustedes, Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia. Serán algunas ideas que yo expresé en este libro, que invito a que lo lean, a que lo reflexionen, a que lo discutan. Es mi propia opinión y parecer, pero obviamente está abierto a la discusión. Este libro ya se empezó a presentar en México, en la Ciudad de México, en la Metropolitana y en UNAM, pero todavía va a seguir, pero nos cayó la pandemia y nos encerró en este claustro, en esta cárcel que espero que sea provisoria para poder después volver a tener esos cantos de esperanza que cantaba obviamente Rubén Darío. Y creo yo que la humanidad sigue, porque mientras haya una mirada de niño, una lucha y esperanza de joven, ciertamente habrá una esperanza para este mundo que se debate entre la zozobra, se debate entre la duda, se debate entre la injusticia, pero hay también otra ética, otra modernidad y otra técnica que nos invitan a ser usadas como instrumentos de liberación, como instrumentos de dignidad humana, y creo yo que fue el propósito de este libro que yo los invito a tener. Ética y modernidad en la era de la tecnociencia. Gracias, muy amables.